24 Debates. Estamos nuevamente en 24 Debates, aquí en Canal 24 Horas, 24horas.cl, revisando la propuesta de nueva Constitución, camino al plebiscito de diciembre. Vamos a hablar de educación el día de hoy, un tema tan relevante que también fue parte de la discusión en la Comisión Experta y el Consejo Constitucional. Presentamos de inmediato con quienes estaremos debatiendo sobre educación aquí en el programa. Sebastián Figueroa, consejero representante del Partido Republicano. Sebastián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Aldo Valle, consejero independiente, Partido Socialista, también que fuera vicepresidente de la instancia. Aldo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Voy a comenzar por Aldo Valle. Una pregunta que podría ser bastante general, pero para comenzar lo que es esta conversación y debate. Aldo, en términos de la educación, la propuesta constitucional, ¿es un avance o un retroceso a lo que actualmente tenemos? Yo creo que, con muchísima ponderación lo digo esto porque no es una buena noticia. No hay un avance, hay más bien retrocesos y riesgos. No logramos acuerdos en materias muy importantes. En financiamiento de la educación superior, por ejemplo. No logramos consolidar conquistas que hemos tenido. Podríamos tener una vuelta, por ejemplo, a una actividad lucrativa en educación, ¿no? Porque libertad de enseñanza se eleva a un rango que, en definitiva, hará que la ley no pueda poner límites, ¿no?, a la capacidad para llevar adelante proyectos educativos. No solo lograr crear establecimientos, sino proyectos con idearios educativos, en fin, y el riesgo también de volver a la discriminación en razón también de la libertad de enseñanza que se garantiza, ya digo, con una supremacía constitucional realmente preocupante. Les voy a recordar, 9 minutos tiene cada uno de nuestros invitados para ir exponiendo sus ideas, va corriendo el tiempo a medida que van continuando. ¿Sigue Aldo? No, me parece que en esos 3 puntos yo quisiera... Esos 3 puntos para ustedes son retrocesos. Son retrocesos, sí, y yo creo que no logramos los acuerdos que se requerían, ¿no? Sebastián Figueroa. Yo estoy en desacuerdo con Aldo. Yo creo que el texto que hoy día se presenta es un texto que es mejor para Chile. Hoy día la educación está en crisis y era necesario hacer cambios importantes que permitieran darle oxígeno a una educación que requiere reformas. Lo que hoy día se estaba proponiendo en este proyecto constitucional, en primer lugar, era un tema muy importante para las familias, que era poder asegurar el derecho a elegir de las familias la educación de sus hijos. Los primeros educadores son los padres y esta nueva constitución asegura y garantiza el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y hay materias muy importantes que yo creo que van a marcar una diferencia y marcan énfasis para que luego la política pública, por supuesto, lo traduzca en mejora. Por ejemplo, el énfasis que se pone en primera infancia, consagrando la sala cuna universal. El énfasis que se pone en la educación de personas con necesidades educativas especiales, asegurando el financiamiento. Eso es una innovación muy importante que tiene hoy día el proyecto. En materia de financiamiento, estamos asegurando el financiamiento por estudiante para alumnos tanto de la educación pública municipal, hoy día alojada en los servicios locales de educación, como también para la educación particular subvencionada, que tiene hoy día más del 54% de la matrícula. Entonces, son certezas, son seguridades, son garantías y son privilegios hacia la preferencia de los padres para poder escoger la educación de los hijos. Aldo Valle. Sí, a mí me parece que los avances que ha señalado Sebastián no son tan efectivos. Entre otras cosas porque ya había una reforma constitucional en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera que garantizaba también el acceso a la educación parvularia, ¿no?, con financiamiento del Estado. Ha pasado todo ese tiempo y no tenemos una ley. Lo que hay aquí es una promesa. Las constituciones siempre tienen promesa. ¿Cuánto eso vaya a ser en ¿No es la un avance realidad? que lo eleve a rango constitucional, que lo consagre en la Constitución la educación parvularia, por ejemplo? Es ¿Más una- allá de la ley que ya es vigente? Es un avance, pero ya estaba en la Constitución, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí hay reiteraciones de políticas que, en definitiva, a mi juicio, no van a representar un avance. Lo cierto es que aquí se favorece mucho más a los establecimientos educacionales que a las personas. Para la gran mayoría, ¿no?, la elección va a depender de la capacidad de pago. Y esa capacidad de pago no la determinan, obviamente, los padres, la determinan los establecimientos educacionales. Entonces, ese riesgo a mí me parece que no augura nada bueno para las familias chilenas y la educación de sus hijos. Le quedan 6 minutos 52 a Aldo Valle, pasamos a Sebastián Figueroa. No, yo estoy en desacuerdo con lo que dice Aldo. Hoy día la educación, voy a hablar particularmente de la educación básica, que es donde hoy día se aloca parte importante del problema que tenemos hoy día, donde no logramos equiparar la cancha. La educación hoy día básica es prácticamente gratuita.
¿ya? El Estado pone recursos a través de la subvención sobre establecimientos educacionales y hoy día no existe el copago salvo en pocos establecimientos que van quedando, pero la ley ya está determinando el término del financiamiento compartido. O sea, hoy día las familias pueden escoger y es importante que tengan una diversidad de proyectos educativos para escoger. Ahora, Lo que la crítica, no... perdón, para aportar eso, que la crítica, Sebastián, es que podría ir potenciando la idea del voucher en términos de el financiamiento por estudiante y consagraron la Constitución. Sí, lo que pasa es que ahí hay una caricatura que se hace al voucher. Aquí lo que nosotros estamos consagrando en la Constitución es el financiamiento por estudiante. ¿Por qué es importante el financiamiento por estudiante? Porque eso permite a las familias poder escoger. Si uno financia el establecimiento, digámoslo, el edificio, ¿ya? No estamos dando la posibilidad a la familia para que elija, ¿ya? ¿Qué cosas importantes tiene? Los que hemos trabajado en educación pública y además en particular subvencionada, nos damos cuenta que hoy día un elemento fundamental para mejorar la calidad de educación es que los alumnos vayan al colegio y asistan a clase. Y hoy día el sistema de subvención, que es por estudiante, permite eso, que los sostenedores se preocupen de que los alumnos vayan a los colegios de forma tal de que tengan el financiamiento y que asistan a clase, que son dos elementos fundamentales y esenciales para poder tener un mejor servicio educativo. Entonces, de esa forma, el poner el financiamiento sobre el estudiante garantiza lo más esencial, que el alumno esté en la sala de clase y no en el edificio, que hoy día muchas veces hace que existan edificios que no tengan alumnos, no tengan profesores y no se esté dando el proceso de enseñanza-aprendizaje que es tan importante. Aldo Valle. Sí, la verdad es que sobre esto obviamente tenemos una discusión pendiente grave. Nadie dice que no haya un financiamiento considerando el número de estudiantes, debe haberlo, pero la educación necesita aportes basales, ¿no? La educación pública no puede vivir solo de que en la escuela de Bisbiri o en alguna zona más lejana del sur el financiamiento por estudiante nunca va a financiar cómo se paga a un profesor o a varios profesores, porque pueden haber muy pocos estudiantes. Entonces, no puede ser que la Constitución establezca de manera rígida. Ese es el tipo de financiamiento. Cuando se dice en la Constitución lo que ocurre ahí, que se comete el error de caer en instrumentos de la política pública, esto lo repite el texto muchas veces, digamos, ¿no? Es que pasa a regular el currículum, pasa a regular los instrumentos de política pública con el propósito, en definitiva, de instalar algo que queda clausurado al debate democrático para que lo decida el legislador en el futuro. Sí, yo quiero decirle a Aldo que... Minuto 23. Perfecto, pero Aldo, y de hecho Aldo participó en la elaboración de esta enmienda que yo lo valoro mucho. Tuvimos la verdad una discusión muy álgida. Aldo fue una persona que siempre estuvo en pos del diálogo y buscando posibilidades de llegar a acuerdos y de hecho esta redacción la hicimos en conjunto y pusimos: el Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad a través de establecimientos propios en todos los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia básica y media. El financiamiento para los establecimientos públicos está garantizado, ¿ya? Entonces, el financiamiento por estudiantes es una componente del financiamiento, pero también hay fondos basales para poder asegurar que haya oferta educativa en todos lados. El rol del Estado, el rol subsidiario del Estado se conjuga plenamente en este proyecto. Y sí quiero decir algo que es importante. Yo saco a colación este texto que fue el que se sometió a plebiscito en el mes de septiembre del año pasado. Aquí no había garantía de financiamiento para los establecimientos particulares subvencionados. Y para nosotros eso era una amenaza muy, muy grande, porque eso limitaba las posibilidades de elegir de las familias. Más del 54% de las familias chilenas eligen la educación particular subvencionada. Y no por razones de bolsillo, digámoslo así, sino por simplemente adherencia a proyectos educativos que le hacen más sentido a sus propias creencias y valores. Bueno, hoy día estamos, la verdad es que las opciones... Dentro de las opciones ya no está el texto de la Convención. Hoy día tenemos la Constitución vigente y el texto que se va a someter a plebiscito. Y de ahí, por ejemplo, se deduce que en educación superior hay un segmento de instituciones de educación superior que no tienen ninguna garantía de financiamiento en este texto, ¿no? Me refiero a las universidades del Consejo de Rectores que no son estatales. Las estatales tampoco tienen ninguna garantía de financiamiento. Lo que dice simplemente el texto es que la ley podrá entregar financiamiento a las universidades estatales. Ahora, pero para eso ya existe una ley que entrega financiamiento a las universidades estatales. Existe una ley... No, la deroga, hago la pregunta, ¿la deroga esta propuesta constitucional si se aprueba? No, lo que ocurre es que aquí se generan contradicciones, porque cuando la Constitución dice que es financiamiento por estudiante, entonces viene la pregunta de, luego en el futuro, las leyes que hoy día permiten entregar aportes basales a instituciones, ¿esas leyes se van a declarar mañana o podrían declararse inconstitucionales, invalidadas constitucionalmente? Es cierto que la norma
transitoria, ¿no es cierto? La primera norma transitoria dice que mientras no se deroguen, continúan vigentes. Pero habrá algún interesado en que una norma como esa se derogue y el Tribunal Constitucional tendrá que aplicar la Constitución. Me tomo un segundo. Aldo Valle, 4 minutos 30 es lo que queda. Sebastián Figueroa, pasamos 5 minutos 13. Sí, no solo decir que eso lo conversamos con Aldo, había una preocupación efectivamente de que hubiera seguridad respecto al financiamiento, eso quedó consagrado en lo que leí recién, donde dice que el Estado proveerá educación pública, dice a través de establecimientos propios en todos los niveles y asegura en fondo eso la educación universitaria. Los fondos para la educación universitaria están asegurados. Lo que sí es importante y por qué es relevante el financiamiento por estudiante. Pero, ¿dónde están asegurados? ¿Dónde están asegurados cuando dicen fondos? Pero estoy pensando en la Universidad de Concepción, en la Universidad Austral de Valdivia, en la Universidad Santa María, en la Universidad Católica de Chile. Que han establecido los fondos basales. Ahora, lo que sí es importante y que hay que distinguir que el financiamiento tiene que ser por estudiante porque hoy día hay una discriminación, la verdad que bastante arbitraria respecto a por qué algunas universidades, hablemos de las universidades del Consejo de Rectores, tienen ciertos privilegios respecto a otras entidades de educación superior. Entonces, al final del día, es el estudiante el que merece el financiamiento y el Estado tiene que tener una garantía hacia él o hacia la condición y la calidad jurídica o el momento de la fundación de una determinada universidad. Perdón, tú estás diciendo que la Universidad Austral o que la Universidad de Concepción tienen una condición privilegiada en materia de financiamiento, es decir, de aportes del Estado. Las universidades del Consejo Rector hoy día tienen un financiamiento especial, solamente por ser parte del Consejo Rectores. Y eso yo creo que es una injusticia tremenda para otras universidades que pueden estar entregando un valor social, un valor público, igualmente relevante como el que entrega una universidad. No estoy desacreditando las universidades del Consejo Rector por ningún motivo, pero sí creo que hay otras universidades que también tienen el mismo rol, que aportan bienes públicos y que también merecen un financiamiento equitativo. A mí me llamaba la atención que sobre esto no hubiésemos tenido ya una alerta, ¿no? Porque son universidades de larga tradición que hacen un gran aporte al país, ubicados estratégicamente, que hacen un aporte en investigación, en productividad científica, son universidades de primer nivel. Pues bien, no están presentes en este texto. Y con la explicación que da Sebastián, ¿no? La idea era entonces partir de la base de que lo que tenían era un privilegio. Yo discrepo absolutamente. Esa es otra razón por la que voy a empeñarme en esta campaña para votar en contra. Pero ¿cómo no va a ser un privilegio, Aldo, que una universidad solamente por su condición que tenga financiamiento asegurado de cuándo fue creada tenga un aporte distinto al de otra universidad que fue creada con posterioridad? Más allá del valor, yo no estoy poniendo en duda el valor social y el aporte público de las universidades. Estoy diciendo que Sebastián, tiene una estructura de financiamiento tiene una vara distinta al resto de los establecimientos de educación superior. Pero en razón de unos resultados también que son claramente distintos. O sea, nadie puede poner en discusión la relevancia que tiene la productividad científica de la Universidad Santa María, de la Universidad Austral de Valdivia, de la Universidad de Concepción o de las universidades católicas que integran el Consejo de Rectores. Yo en esto conozco muy de cerca cómo esas universidades hacen un aporte con fines públicos y no me parece que sea un privilegio que esas universidades tengan un aporte del Estado. Y sí me parece grave que este texto las haya dejado sin financiamiento garantizado. Me tomo un segundo a Sebastián Aldo, recordar los tiempos, están en pantalla, 3 minutos 46, queda para Sebastián Figueroa, ex consejero republicano, Aldo Valle, 3 minutos con 13 quedan de lo que pueden exponer. Consejero independiente del Partido Socialista. Quiero ir un poquito más allá del financiamiento, que es relevante, evidentemente, la situación educacional, pero en la calidad. Sebastián, ¿a qué apunta la propuesta de nueva Constitución sobre la calidad de la educación? Tan relevante y tan discutida durante mucho tiempo. Sí, bueno, lo dice su artículo en el derecho a la educación. El artículo A dice: la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida. El pleno desarrollo, que las personas puedan lograr su máximo potencial. Para poder lograr el máximo potencial necesitamos desarrollar a las personas en los distintos niveles. Por eso que el énfasis que nosotros estamos poniendo en primera infancia a través de el poder asegurar esta sala cuna universal desde los 84 días de vida de la persona que nace, que puedan recibir ese apoyo, pero sobre todo el estímulo. Ya no solamente que sean guarderías, antes las salacunas dependían, digamos así, de la normativa laboral. Hoy día lo estamos... Pero ese estatus de calidad, ¿quién lo define? ¿El Estado? Pensando que se incorpora o se potencia la idea de libertad de enseñanza. ¿No chocan ahí? No, efectivamente el Estado juega un rol regulador y define también cuáles son las condiciones en las cuales se tienen que entregar el financiamiento y las distintas exigencias dentro del ordenamiento normativo, ¿ya?
La libertad de enseñanza permite que distintos proyectos educativos puedan orientarse hacia esos indicadores de calidad, como ocurre hoy día con la Agencia de la Calidad, pero de distintas maneras. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es que haya diversidad de proyectos, que se permita que hayan distintas fórmulas para poder llegar a un resultado en donde el Ministerio está exigiendo ciertas condiciones de base. Pero para eso tienen que darse condiciones básicas. Por ejemplo, tenemos que igualar la cancha en primera infancia, tenemos que generar condiciones de igualdad también para los niños con necesidades educativas especiales, tenemos que asegurar, y con esto creo que es un tema que es muy importante y que hoy día está muy en boca, tenemos que asegurar la continuidad del proceso educativo. ¿Ya? Hoy día lo que nos está ocurriendo y que es parte de la crisis... la evitaría un paro de profesores como en la región de Atacama. Por supuesto, porque tiene que haber un responsable. El derecho a la educación... El paro sería legal. Tiene que garantizarse accediendo a la educación. ¿Cuántas familias de este paro que vivimos no pudieron acceder a la educación? O sea, ¿qué pasa con este derecho fundamental a acceder a la educación que se fue privado? ¿Y quién responde? Hoy día con esta Constitución estamos asegurando ese derecho y creo que eso es algo muy importante. Aldo Valle. Sí, yo quiero detenerme en esto de poner la calidad como un criterio para la asignación de recursos, ¿eh? Porque ahí tuvimos una diferencia. Había que incorporar otro criterio, el de vulnerabilidad escolar. Eso es muy importante y la ley de inclusión lo que hace precisamente es garantizar, porque no es lo mismo y no tiene los mismos requerimientos económicos de costo educar a niños con distintos capitales socioculturales, ¿no? Y aquí la calidad se quiere usar básicamente también para aportar más recursos a quienes tienen las mejores posibilidades de desarrollo. ¿Lo que cumplen los mayores estándares, dice usted? En razón de que la calidad va a ir a quienes obtengan mejores resultados, a los aportes, porque ¿cómo vamos a medir la calidad? ¿En razón de qué? Y en educación, si la educación quiere cumplir ese rol de integrar, de que logremos mayor cohesión social, mayor armonía social, eso es la base de que quienes no han tenido la oportunidad de acceder a un capital cultural necesario, ¿no? Bueno, el Estado esté haciendo la diferencia. A mí me parece que también, en virtud de la libertad de enseñanza, la ley de inclusión se puede poner en cuestión porque hace diferencias en los aportes que hace, y eso, francamente, a mí me parece que es uno de los puntos más inquietantes, porque esto es inseguridad para la familia, esto no le hace bien a la familia chilena que no sabe si sus hijos van a tener mañana los aportes que requieran para la educación. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Aldo, no es lo que yo veo cuando converso con las familias. Yo participo mucho en distintos espacios educativos, sobre todo educación pública. Hoy día las familias lo que quieren es que los niños puedan ir a clase, que haya seguridad en los establecimientos, que tengan buenos docentes, que haya un buen clima, y eso hoy día está presente dentro de la propuesta. Sí me parece importante decir... Pero por supuesto, pero es importante también que estén dentro de las señales y los fundamentos también de la propuesta. Ahora, lo que sí dice Aldo, que lo conversamos y quedó en la historia de la ley para tranquilidad de los que nos están escuchando, el criterio de calidad es una manera también de decir nosotros vamos a poner mayor esfuerzo, mayor énfasis sobre aquellos establecimientos que no están logrando tener resultados, que es lo que ocurre hoy día con el sistema de aseguramiento de la calidad. La subvención escolar preferencial, que es la ley CEP, ¿ya? También permite poner foco y poner recursos especiales sobre aquellos niños más vulnerables, porque entendemos que requieren un apoyo especial. Eso está hoy día presente, en ningún caso está puesto en duda, lo dejamos en la historia de la ley también para que quedara refrendado, que vamos a seguir aportando de esa manera. Lo que debía haber quedado allí, digamos, es que en la asignación de recursos por parte del Estado, tanto en la educación pública como en la educación privada, la vulnerabilidad escolar debiera haber sido un criterio principal. Y no lo es el de calidad. Y entonces podemos terminar, en definitiva, dando más apoyos a quienes están en mejores condiciones. Y la tarea, creo yo, de la educación es que a los desaventajados, ¿no?, debiera el Estado darle más oportunidades. Y vuelvo sobre esto, ¿no? Esta es un texto que, en materia de educación, desarrolla una política pública en materia de libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza está más desarrollada que el derecho a la educación. Aldo Valle, le queda 1 minuto, 56 segundos. ¿Quieren cerrar la idea o aprovechamos ese minuto para un último tema en términos de educación? Vamos a otro tema, si les parece. Muy bien. ¿Sí? El currículum, muy ligado. Aldo Valle, 50 horas lectivas de libre disposición es la pregunta que muchos se hacen con esta propuesta. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, esta es una limitación al currículum oficial, ¿no? Hoy día el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, nosotros tenemos una institucionalidad muy sólida que tiene ya varios años. Nunca hemos tenido una dificultad respecto de
cómo se diseña el currículum, los contenidos mínimos, los objetivos en educación. Aquí no es el Ministerio de Educación ni el gobierno de turno el que determina el currículum, porque si eso está inspirado en una desconfianza hacia lo público, hacia los gobiernos, yo creo que se equivocó la enemistad, porque en definitiva hoy día lo que se hace es que el 10% probablemente con ese texto, ¿no?, pueda elegir un buen currículum. Los otros no sabemos, produce una dispersión, una fragmentación en el currículum que no era bueno hacerlo en un texto constitucional. Eso es materia de política pública. Otra crítica que tengo yo a este texto constitucional. Justo, se terminó el tiempo ahí para Aldo Valle. Sebastián Figueroa, quedan 56 segundos. Bueno, solo decir que la libertad de enseñanza es muy importante porque es la que permite que exista diversidad de proyectos educativos. La diversidad de proyectos educativos es la que permite que las familias puedan escoger entre distintas posibilidades. La libertad que existe hoy día, o la profundización de la libertad en materia curricular, es importante. Es importante porque hay muchos establecimientos que le estamos dando la posibilidad de que puedan tener vías alternativas para lograr sus objetivos en materia de enseñanza y aprendizaje. Esto no es una obligación para todos poder tomarlo, es una libertad para que algunos establecimientos que consideren que el currículum que entrega el Ministerio de Educación los limita las posibilidades de poder expandir al máximo su creatividad, sus posibilidades de desarrollo, puedan tomar esta alternativa. De todas formas, lo que quedó consagrado en el artículo es que el Ministerio de Educación va a entregar un currículum nacional que va a permitir que aquellos establecimientos que quieran tomarlo lo puedan hacer. Pero el que quiere hacer algo distinto, algo que responda a su propia naturaleza, a su identidad, puede hacerlo, y creo que eso es muy virtuoso para nuestro sistema educativo. Se termina el tiempo. Aldo Valle, Sebastián Figueroa, queda un minuto para cada uno para reflexiones finales. Puede ser del tema educacional o de la propuesta en sí, por la postura a favor o la postura en contra. Comienza Aldo Valle, un minuto corriendo. Bueno, yo quiero insistir en que este texto no va a cerrar en definitiva, ¿no?, el debate, diferencias importantes, urgencias que tenemos en el país. Las grandes demandas por los derechos sociales no están resueltas en este texto. Este texto lo que hace es finalmente institucionalizar conflictos de larga data, y por eso creo que no le hará bien al país si se aprueba este texto, porque divide a Chile. Eso es lo que finalmente va a hacer. Institucionaliza un conflicto por largo tiempo, y creo yo que los jóvenes no pueden ver con buenos ojos este futuro. No saben si van a poder acceder mañana a una educación de calidad, porque el Estado simplemente lo que va a favorecer es sobre todo la libertad de enseñanza antes que el derecho a la educación. Corre el minuto para Sebastián Figueroa en esta idea final. Yo creo que era muy importante hacer propuestas distintas, innovadoras en materia de educación. Todos sabemos, la educación está en crisis, había que hacer cambios. Si nos manteníamos como estábamos, la verdad que no íbamos a lograr superar hoy día esta crisis que en educación finalmente se radican en el fondo las principales diferencias, las principales brechas sociales. Lo que estamos proponiendo con este texto son certezas importantes respecto a lo que hoy día nos están demandando las familias, la certeza de poder elegir la educación de los hijos, de que los padres son los primeros educadores. Yo creo que eso es algo que es fundamental, y está promoviendo también innovaciones importantes, innovación en primera infancia, innovación en materia de financiamiento para los niños con necesidades educativas especiales. Hay un fortalecimiento de la educación pública, que por cierto es muy importante para igualar la cancha, para entregarle patines a todos los niños y que todos puedan surgir de mejor manera. Hay novedades también en materia de garantizar el servicio educativo, que es un tema para mí muy importante y esencial, y en materia de libertad de enseñanza también, por supuesto, el poder dar más libertad para que las familias puedan escoger. Yo creo que hay innovaciones importantes. Con esto no estamos solucionando los problemas, por supuesto que esto es norma general, que después tiene que traducirse en leyes, y para poder tener éxito en materia de educación se requiere las voluntades de muchas personas, pero con esto estamos dando un gran paso, y eso nos permite poder decir que este texto es mejor que el que tenemos y por tanto hacer un llamado a aprobar. Yo quiero aprovechar estos segundos finales para recordarles que en 24horas.cl tenemos a disposición de todos y todas el texto final y completo de la propuesta de nueva Constitución, para conocerlo de forma ordenada, simple, en una plataforma de diseño amistoso que pueden leer cuando gusten y poder llegar informado a esta crucial votación de diciembre. Revisa el texto propuesto por el Consejo Constitucional en 24horas.cl. Ahí pueden ver justamente el QR a través de todas nuestras plataformas. Aldo Valle, Sebastián Figueroa, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este 24 debates. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos siguen en 24horas.cl y las noticias en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. 24 debates.